negros. Nadie supo quién era el autor del robo durante 10 años, y todo esto siendo un apacible estudiante de informática que estaba dentro del espectro autista. Era un joven muy inteligente, aunque su gran idea de esconder la billetera que contenía los bitcoins en una lata de chetos no terminó de funcionar. Esta es la historia de Jimmy Song y el mayor robo de bitcoins de la historia de la dark web. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Y ahora... La historia de Jimmy Song. ¿Por qué son todos chinos los que hacen estas cosas? ¿Por qué nunca puede ser un uruguayito, un peruanito, un ecuatorianito? Jimmy Song era hijo de 2 inmigrantes chinos que vivían en el condado. A ver, me envió un mensaje el hotel, a ver. No, este es... Este es el de Roma. Condado de Cobb, al norte ¡Vendieron tus habitaciones, jodete! de Atlanta. Sus padres se pasaban el día trabajando o peleando entre ellos. Además de eso, no parecían mostrarle ningún cariño o afecto. Al parecer, sus padres ni siquiera le cantaban el El hotel, jódete, puta. cumpleaños feliz ni a él ni a su hermana. Además, había desarrollado algo de sobrepeso y tenía un trastorno del espectro autista. Eso hizo que su infancia no fuera demasiado feliz y que sufriera bullying hasta terminar el instituto. Tal vez por eso... ¡Ay! Le forjaron carácter como a ti. En su adolescencia encontró una salida delante de un ordenador. En internet nadie lo juzgaba por su sobrepeso y podía expresarse solo con escribir. Era tan inteligente que aprendió a programar por sí mismo incluso antes de entrar en la universidad. En ese tiempo internet era mucho más anónimo que ahora y en muchas cosas... Tírate una sub. Tírate una subcita, pa' mí. ¡Ew! Ni pa' ti ni pa' mí, una sub. Una sub, pa' ganar un poquito de ingresos, chavalín. Una sub. Ni pa' ti ni pa' mí. Comunidades se juntaban los llamados frikis a los que todos rechazaban. Sus padres se divorciaron y él terminó el instituto. Consiguió entrar en la universidad gracias a una beca y estudió ciencias de la computación, lo que aquí conocemos como ingeniería informática, en la Universidad de Georgia. En esa época se mudó a la ciudad universitaria de Athens, a varios kilómetros de Atlanta, y ahí su vida cambió. Estudiaba lo que le gustaba, conocía a gente con sus mismos Te huele el pelo a bacon, Gibbel. intereses, bebía cerveza y conocía a minitas. Bueno, tampoco es que hablara mucho con ellas, pero al fin la vida le sonreía. Fue en esa época, en 2009, cuando se minó el primer bloque de Bitcoin y Jimmy estuvo ahí desde los inicios. Como en ese entonces la dificultad de minado era bastante baja, Jimmy pudo minar solo con su portátil 5.000 Bitcoins. A día de hoy eso es un pastizal, pero en ese momento no valía nada y entonces Jimmy se olvidó de su viejo portátil y los dejó ahí. 2 años después, Bitcoin... ¿Qué 5.000 Bitcoin, amigo? 5.000 Bitcoin tenés la vida asegurada. Un Bitcoin no son como $80.000. llegó a valer $1, y Jimmy recordó que en su viejo portátil tenía 5.000 bitcoins. Voy a multiplicar 57 por 5.000. De chill, ¿no? $285 millones.
bitcoins que valdrían unos $5.000. Fue corriendo a buscar el portátil, pero desafortunadamente el disco duro estaba dañado y no pudo recuperar la mayor parte de su tesoro. De todas formas, Jimmy aquí vio una oportunidad. Bitcoin le servía para salir de fiesta con sus amigos y por fin sentirse aceptado. Por eso se puso el objetivo de con eso te compro y te cojo cada noche, putita. minar más Bitcoin fuera como fuera. Sin embargo, para 2011 la comunidad de Bitcoin había crecido mucho. Había un exchange muy grande llamado MTGOX y la dificultad de minado había aumentado tanto que era imposible minar Bitcoin con un simple portátil. En agosto de ese año, Jimmy se registró en Bitcoin Talk, el mayor foro de Bitcoin con el seudónimo MB300SD. El 300SD era un modelo de Mercedes-Benz con el que Jimmy soñaba pero que nunca había podido tener. Para ese entonces había llegado uno de los primeros bear markets que hicieron bajar Bitcoin de un máximo histórico de $30 a $12 al momento de registrarse en el foro, y seguía bajando. El 12 de septiembre de ese mismo año, Jimmy lanzó bitponzi.net, una especie de mezcla entre juego de apuestas y esquema Ponzi. Tampoco es que fuera una idea novedosa, era un clon de otra página llamada bitconduit.net. Ya veis, en aquella época los Ponzis al menos se avisaban. Entonces Bitcoin valía $6. Así Jimmy amasó una buena cantidad de Bitcoin mientras el precio seguía bajando hasta los $2 a finales de diciembre. Bitponzi duró unos meses. Mientras el Ponzi de Jimmy quebraba, un tal Ross Ulbricht creaba otra página en la Dark Web, Silk Road. Para alguien como Jimmy Zong, esta página era como un paraíso. No porque le gustaran las cosas ilegales, sino porque era un sitio al que se podía acceder por el navegador Tor. Búho Sentai, muchas gracias por esa sub. Al fin gente que me regala plata. Gracias, Mina. Y además se podía pagar con Bitcoin. Así que Jimmy entró e hizo lo que haría cualquier universitario con autismo que está intentando hacer amigos en una nueva etapa de su vida: comprar cocaína. Una decisión que, sin duda, condicionaría el resto de su vida universitaria. Jimmy se puso a trastear en la web e hizo 2 pedidos de cocaína, pero después de la segunda vez se arrepintió y quiso retirar el saldo de su cuenta. Y supuestamente aquí ocurrió el hackeo de forma involuntaria. Jimmy quiso retirar los Bitcoin que tenía depositado en Silk Road e hizo doble clic rápidamente, y cuando se fue a revisar su billetera y ver si la transacción se había realizado correctamente, se fijó en que realmente la transacción había ocurrido 2 veces. Vamos, que había recibido el doble. Al principio, por confusión, pensó que se trataba de un error de la billetera, pero la blockchain no miente, la transacción de verdad Lo dijo. se había realizado 2 veces. Probó a depositar más dinero y retirarlo haciendo lo mismo, clicar rápidamente hasta 5 veces y quintuplicó su dinero. Así se quedaron grabadas las transacciones en una de sus billeteras. Al principio Jimmy robó el equivalente a $50.000 en Bitcoin, pero evidentemente no se conformó y empezó a crear multicuentas en Silk Road y realizó 140 transacciones hasta hacerse con un botín de 50.000 Bitcoins, lo que en ese momento equivaldría a unos $600.000. Presuntamente, después de este supuesto hackeo, el propio Ross Ulbricht le escribió a Jimmy y Jimmy le contó que había descubierto la vulnerabilidad simplemente haciendo doble clic rápidamente. Y entonces, en teoría, Ross Ulbricht le dio 5.000 Bitcoins como recompensa por hacerle ver esa vulnerabilidad que luego pudo arreglar, aunque esto no está probado. Y yo no sé si lo que hizo Jimmy de hacer 2 clics se puede considerar un hackeo, pero sí que es verdad que esto del doble clic rápidamente es la versión que dio Jimmy y que hay dudas de si fue así o no porque parece demasiado simple. Algunos creen que Jimmy realmente encontró otra forma de realizar o llevar a cabo este robo, pero nunca lo sabremos. Después del robo, Jimmy utilizó mixers para mezclar el dinero y así evitar que nadie pudiera traquear el robo, y se registró en Bitcoin Talk con un nuevo seudónimo, Loaded, cargado. En su firma puso una wallet que contenía 40.000 Bitcoins y la siguiente descripción: Bitcoin Multimillionaire, Broker and Asset Manager. Fue Ay, amigo. 40k de Bitcoin, hermano. durante esos años cuando Jimmy vendió unos 300 Bitcoins para tener algo de liquidez, pero ojo, nada del robo de Silk Road. Solo vendió lo que había ganado minando y del Bitponzi.
Iba a decir solo vendió dinero legal, pero lo de Bitponzi no sé exactamente cómo clasificarlo. Utilizó el dinero para comprarse una casa en Athens y, como veis en la foto, también se compró el Mercedes que quería desde que era un adolescente. En teoría podríamos decir que pasó desapercibido porque no gastó el dinero de Silk Road, aunque eso tampoco es toda la verdad. Jimmy salía cada vez más de fiesta y seguía consumiendo sustancias. ¿Cómo cogía el Jimmy? Una noche estaba en Eddie's Calzón, un restaurante italiano, se encontró a unas minitas y les ofreció cocaína. Con lo que no contaba Jimmy es que había un policía fuera de servicio con las orejas muy largas y escuchó... Eddie, brother, Jimmy. ¿Coca? ¡Bé! la conversación y prestó más atención. Vio que Jimmy sacaba una bolsita con algo blanco y un llavero con una cuchara muy pequeña. El policía llamó a sus compañeros, estos le hicieron una prueba de drogas a Jimmy, dio positivo y lo arrestaron. Probablemente este tema se zanjó con una multa, pero no tenemos más información. La cuestión es que Jimmy seguía teniendo mucha suerte. A pesar de que para ese entonces los federales ya estaban al tanto del robo de Silk Road, seguían sin tener ni idea de quién estaba detrás. Y en 2017 pasaron varias cosas. Lo primero es que alguien en el subforo de Bitcoin de Reddit escribió que se podía rastrear el dinero del... Che, si yo fuera multimillonario sería así, boludo. ¿Coca? La billetera de Jimmy en el foro Bitcoin Talk hasta una dirección asociada a Silk Road, porque al parecer el mixer que había utilizado Jimmy no había funcionado del todo bien. Lo segundo es que hubo un llamado hard fork en Bitcoin. El resumen es que se creó una nueva moneda llamada Bitcoin Cash. Si tú tenías un Bitcoin, recibías un Bitcoin Cash. Jimmy, como tenía 50.000 Bitcoins, recibió 50.000 Bitcoin Cash. Esas monedas las vendió en un exchange domiciliado en un paraíso fiscal y compró más Bitcoin. Total, que ganó unos $11.000 más que no podían asociarse tan fácilmente con el dinero de Silk Road. 11 millones. Hay que recordar que cuando Jimmy robó a Silk ¿Cómo gastas 11 millones de dólares? Yo hay un momento en el que ya no sabés cómo tirar plata, boludo. Road, Bitcoin valía $12. Luego subió hasta los $3.300. Ya no era un multimillonario, como decía en Bitcoin Talk. Ahora era un billonario. Y tenía que actuar como tal. Compró un Lamborghini, motos acuáticas y un yate. También empezó a viajar con sus amigos a ver partidos de fútbol americano a cualquier parte de Estados Unidos. Un yate, hermano. Ya tenés un yate, ya. Ya no tiene ni gracia lo que cogés con un yate. Les pagaba hoteles de 5 estrellas a todos. Incluso llegó a regalarles teléfonos con billeteras que contenían 50 bitcoins dentro. Ahora... Imagínate que tu amigo te da un celular con 50 bitcoins. Gout. Fucking gout, man. Jimmy podía comprar amigos. A veces viajaba con estos colegas a Los Ángeles y les regalaba $10.000 para que se lo gastaran en las lujosas tiendas de Rodeo Drive. Vamos, que tampoco es que disimulara que estuviera forrado. Como era informático, decía que había minado Bitcoin en el 2009 y tampoco es que fuera mentira. También entró al mercado inmobiliario comprando el 80% de una compañía de bienes raíces de Memphis y según su LinkedIn, ahora borrado, era CEO de su propia empresa JZ Capital LLC. También adquirió el hábito de tener muchos billetes en efectivo. Compró un maletín en Amazon y lo llenó de al menos $600.000, como... No, se crece tocaiba. No, la cabra, la cabriña. A cabriña jugador cabriña. Es literalmente lo que sería yo si fuera millonario, boludo. Es literalmente lo que sería yo millonario. Me compro un maletín, lo lleno de plata y voy ahí. Saque. Si fuera un narcotraficante. El objetivo era impresionar a una chica, cosa que no funcionó. Por más que pudiera comprar amigos, parece que el dinero no le servía para comprarlo todo. Pero el resumen es que a Jimmy la vida le sonreía como nunca antes. Tenía una vida de lujo, amigos y podía hacer lo que quisiera. Y de repente un día regresó a casa de un viaje y cuando entró descubrió que alguien se había colado y se había llevado un maletín con $400.000 en efectivo y unos $200.000 más en Bitcoin. Fuiste tú, hijo de puta. Fuiste tú el que robó. Fuiste tú, Eddie. En ese momento, a Jimmy le dio un ataque de pánico. Cogió el teléfono y llamó a emergencias. Acababa de cometer el mayor error de su vida. ¡La pisada! Clark County 911. Someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zhong, Z-H-O-N-G.
En mitad de un ataque de pánico, a Jimmy no se le ocurrió otra cosa que coger el teléfono y llamar a emergencias. A estos les contó lo que había pasado, fue una especie de reacción automática. Un policía local revisó las cámaras y se dio cuenta de que el ladrón era un hombre flaco e iba totalmente tapado. Rompió una ventana para entrar y sabía perfectamente dónde se encontraba el dinero, detrás de la chimenea. Lo más probable era que el ladrón fuera alguien que ya conocía a Jimmy o que tenía algún contacto con él. La traición nunca viene un enemigo, chaval. A pesar de las imágenes, la policía no pudo identificar al sospechoso y el caso se archivó. Y como a Jimmy le entró la paranoia de que le volvieran a robar o volvieran a entrar en su casa, se mudó a una zona más apartada, concretamente a la calle Hidden Harbor Trail, frente al lago Lanier. Sin embargo, mientras Jimmy disfrutaba de sus lujos, ahora más apartado y pasando más desapercibido en su nuevo barrio, había unos funcionarios que nunca se cansan de hacer su trabajo. En efecto, amigos, estamos hablando del IRS, Internal Revenue Service, el equivalente a Hacienda y hogar de los detectives y agentes más... Y cuando tenés 80.000 millones de dólares, dicen, ¿de dónde sacó la plata el chinito? ¡Chinitain! ¡Chinitain, bro! ¿De dónde salió la tarasquiña, Chinitain? Chinito, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? Eso violan, esto viola de verdad. Preparados y cualificados de todo el planeta Tierra. Los dos agentes encargados del caso eran Trevor McCallinan, un agente del IRS especializado en cibercriminales, y Sean Magruder, creador de Blocktrace, una empresa de análisis blockchain que había... Viene ahí Hacienda y le dice, ¿de dónde sacaste la plata? ¿Qué te importa? Pero tenés que pagar impuestos. ¿Por qué? Para dárselo al Estado. No, si no lo vas a usar en cosas, lo vas a usar para forrarte tus bolsillos. ¿Por qué te voy a dar mi plata? ¡Ve! Ha sido subcontratada por el IRS. Hasta entonces, Jimmy había sido muy responsable con los impuestos. Cada vez que vendía Bitcoin, declaraba y pagaba los impuestos correspondientes. ¿Vas a pagar impuestos? No, es mi plata. Pero a los agentes del IRS les llamó la atención que les robaran un maletín lleno de dólares en efectivo y que Jimmy fuera un millonario de Bitcoin. Todavía no es que sospecharan que fuera el autor del robo de Silk Road, sino que simplemente algo les olió mal y querían saber cuánto dinero tenía exactamente para saber cuántos impuestos tenía que pagar. Para saber si Jimmy lavaba dinero en algún paraíso fiscal, primero le pidieron al proveedor de servicio de Internet de Jimmy toda la información con respecto a su dirección IP. Así los agentes tenían en sus manos el historial de navegación de varios años de Jimmy. En efecto, el ISP, o en otras palabras, la compañía telefónica, les entregó... Ángel y Salas. Puta hacienda de mierda. Todo el historial de navegación de Jimmy. Un poco chungo, pero por hacer una aclaración, el ISP tiene acceso a tu historial, pero en principio a las páginas que tú estás viendo, no a lo que estás viendo dentro de esas páginas. Para explicarlo más sencillamente, ahora mismo tu compañía telefónica sabe que estás en YouTube, pero no sabe exactamente qué vídeo estás viendo dentro de YouTube. Ah, o sea que saben cuando entro a X video. Cine. Claro que esa información fue suficiente en el caso de Jimmy porque vieron que su IP se estaba conectando constantemente a un exchange, y no un exchange cualquiera, sino uno con KYC. KYC viene de Know Your Customer y significa que para registrarte tienes que validar tu identidad, sea con un carnet, una foto, una factura o todo lo demás junto. En noviembre de 2020, Jimmy cometió un error. Depositó el equivalente a $800 en Bitcoin al exchange y Magruder empezó a rastrear el dinero en la blockchain. Resulta que provenía de una billetera relacionada con Silk Road. Ahí es cuando empezaron a sospechar. Para mayo del 2021, el policía local que había revisado las cámaras y archivado el caso recibió una llamada desde Washington. Los agentes del IRS le dijeron que tenía que reabrir el caso del robo de maletín y que probablemente estaban tras la pista de uno de los mayores ladrones de criptomonedas de la historia. Y así es como el policía local, el agente del IRS y Magruder fueron a visitar la casa de campo en el lago Lanier. No le contaron el verdadero motivo de la visita, le dijeron que estaban investigando el allanamiento y robo que había sufrido 2 años atrás, y Jimmy no solo los dejó entrar, sino que les hizo un house tour. Eso era justo lo que necesitaban los federales, recorrer la casa para buscar posibles compartimentos secretos y baldosas falsas donde pudiera tener pruebas incriminatorias, alguna cold wallet o dinero en efectivo. Entre otras cosas, en las imágenes se ve que tenía un rifle AR-15, un lanzallamas, un rig de minería, banderas de Donald Trump, un bar con una barra de striptease y un perro viejete. Incluso llegó a mostrarles una billetera en su portátil donde tenía unos $60 millones en Bitcoin.
Ya con las pruebas incriminatorias, se fueron, planificaron cómo conseguir el portátil abierto y desbloqueado y pidieron una orden de arresto. Cuando volvieron, siguieron engañando a Jimmy. Uno de los agentes le dijo que quería seguir hablando del robo de su casa y lo sacó al patio trasero. Empezaron a jugar con el perro y ahí el agente le dijo que, en realidad, era un agente del IRS y que estaban investigando el robo de Silk Road. Y en cuestión de segundos, la bonita casa del lago de Jimmy se había llenado de agentes armados. Entre todas las cosas que consiguieron estaban varias casas Zeus, unas wallets con forma de moneda y más maletines con dólares en efectivo al estilo Breaking Bad. Sin embargo, para encontrar la joya de la corona tuvieron que escarbar un poco más. En el baño encontraron una lata grande de chetos popcorn y la abrieron. Dentro había un montón de toallas, las fueron sacando una por una hasta que la encontraron, la placa base en la que se encontraban las billeteras con los 50.000 bitcoins. Cuando Jimmy robó las monedas, Bitcoin estaba a unos $12. Eso hacía un robo de unos $600.000. Casi 10 años después, con Bitcoin en máximos históricos en unos $65.000, el botín alcanzaba los 3.300 millones de dólares. Y Jimmy ni los había tocado. Se trataba de la segunda mayor incautación de criptomonedas por parte del gobierno federal después de los 3.6 mil millones en criptomonedas robadas vinculadas al hackeo de Bitfinex en Se cogieron a mi Jimmy, bro. 2016. Aunque los federales tenían las billeteras, seguían sin tener las claves. Jimmy colaboró con el IRS y entregó las monedas. Incluso le quitaron algunas que aparentemente había ganado él mismo de manera legítima mucho antes del hackeo. Mientras el juicio avanzaba lentamente, Jimmy lo perdió todo. Amigos, dinero y lujos. Hasta tuvo que empezar a trabajar como repartidor de Uber en su viejo Mercedes-Benz. Finalmente, en abril de 2023, fue condenado a 1 año y 1 día de prisión por fraude electrónico. Según la propia página web del Departamento de Prisiones de Estados Unidos, Jimmy salió de la cárcel hace menos de 2 meses, el 3 de abril de 2024. En la defensa de Jimmy argumentaron que no había víctimas en el robo, pues se trataba de dinero de actividades ilegales. Los federales se quedaron con las criptomonedas y, como suele ocurrir con otro tipo de bienes incautados, se supone que lo subastaron, aunque no sabemos ni cuándo ni a qué precio. Lo cierto es que la información sobre lo que ocurre con estas incautaciones suele ser bastante opaca. Lo que está claro es que el caso de Jimmy Song es un caso que hace dudar. ¿Lo deberíamos considerar un ciberdelincuente? ¿O solo un chaval que se topó de casualidad con una máquina de dinero infinito? A fin de cuentas, no parece que hiciera daño a nadie. Un dilema parecido ocurrió hace unos 10 años en uno de los hackeos más conocidos de la historia del mundo entero, cuando un grupo llamado Impact Team hackeó los servidores de la web de citas ashleymadison.com y expuso a más de 37 millones de infieles. Haz clic en la imagen para conocer la historia. No, no, cabrón, no.